La iconografía precolombina andina no solo fue un arte, sino un lenguaje visual cargado de significado, a través de símbolos, figuras y formas. Los pueblos originarios expresaron su visión del mundo, lo sagrado y lo social. Este lenguaje evolucionó con el tiempo, adaptándose a cambios culturales y políticos de cada época, desde los primeros símbolos del precerámico hasta las complejas representaciones del periodo de integración. La iconografía andina refleja una historia profunda y continua. En este video exploraremos su transformación a lo largo de cuatro grandes periodos: precerámico, formativo, desarrollo regional e integración. Periodo precerámico. El periodo precerámico corresponde a las etapas más tempranas del desarrollo humano en los Andes, caracterizadas por el crecimiento de las primeras formas de vida organizada. En este contexto, las manifestaciones simbólicas emergen como parte del proceso de construcción de una visión del mundo, en la que lo natural y lo espiritual aún no se separaba claramente. Representaciones de este periodo responden a una necesidad de estructurar el espacio, de marcar lo sagrado y de expresar los primeros indicios de una ideología compartida. Aunque todavía no existen formas materiales como la cerámica dorada, la intención simbólica comienza a manifestarse como un medio para establecer el orden y significado dentro de la comunidad. Periodo precerámico, Museo de las Culturas Aborígenes, Cuenca, Ecuador. Este está especializado en arqueología ecuatoriana y tuvo sus orígenes hacia los años 70 en el siglo XX, con una colección particular formada por quien quería juntar las explicaciones teóricas con la observación de las piezas del ejercicio de la cátedra universitaria. Para ello podemos apreciar que en esta exhibición se puede conocer sobre el inicio del periodo precerámico, en los años 1300 y 4000 a.C., el cual posee una impresionante colección particular de cerca de 5.000 piezas arqueológicas pertenecientes a diversas culturas que habitaron los territorios del que hoy en día es Ecuador, los más antiguos hasta la fecha, piezas de piedra pulida elaboradas durante toda la época aborigen. A continuación te mostramos algunas piezas importantes de este periodo. Como vemos a continuación, la imagen tenemos la silla de piedra. Para ella, esto se puede decir que está hecha de material de piedra tallada. Su forma en la parte superior es curva y alargada, con extremos levantados simulándose un respaldo bajo. Uno de los extremos tiene una figura que parece representar la cabeza de un ave, común en diseños simbólicos, como también su base está sostenida por una figura antropomorfa, que parece tener un rostro estiliado y posiblemente garras, lo cual puede representar un espíritu protector, como por ende simboliza el poder, la sabiduría y el contacto con lo divino. En la otra imagen tenemos la pieza de mortero y mano de moler. La imagen muestra un mortero de piedra de forma cilíndrica, robusto y sobre todo con paredes gruesas. La misma está ubicada en una vitrina de cristal con un fondo de ladrillo rústico. En su interior se encuentra la mano de moler o pilón, también de piedra, que representa un diseño ergonómico con estrías o curvas que facilitan el agarre y la trituración de materiales. Esta pieza está hecha por la piedra volcánica, material comúnmente usado para su resistencia y textura ideal para moler granos, hierbas, raíces y pigmentos. Por ende, esta herramienta es fundamental para la vida diaria de los pueblos aborígenes. Representa el conocimiento ancestral y el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo de tecnologías manuales eficaces. En la otra pieza tenemos el asadón de piedra. La imagen nos muestra un asadón de piedra, hecho de piedra tallada y pulida, en distintos grados. Se observan las diferentes texturas y colores, lo que podría indicar distintas épocas, usos y culturas. Todos tienen una forma triangular con base más ancha y punta afilada o redondeada, lo cual uno de ellos a la derecha está completamente pulido y tiene un diseño más elaborado, mientras que los otros dos conservan una forma rústica. Básicamente, los asadones de piedra eran herramientas esenciales para la agricultura ancestral. Hachas gigantes. Estas impresionantes hachas de piedra, grandes y robustas, probablemente hechas de basalto o piedra volcánica, estaban atadas con cuerda rústica. Estas no solo servían para cortar y construir, sino que también podían tener un significado ceremonial, mostrando la creatividad y destreza de su cultura. El metalosomorfo por lo general tiene una forma animal con una cavidad perfecta para moler. Esta, más que una herramienta, era un reflejo de cómo estas comunidades combinaban lo práctico con lo espiritual, usando estas piezas para preparar elementos, medicinas o pigmentos, mientras conectaban con la naturaleza que los rodeaba.
Las masas estrelladas son masas de piedra con formas únicas, como estrellas o figuras geométricas diseñadas para sujetarse a un mango. Eran armas para la caza o la guerra, pero su diseño también sugiere que tenían un valor simbólico, tal vez como símbolos de poder o jerarquía. En el corazón de Guayaquil, el Museo Presley Norton, ubicado en la histórica Villa Rosa Erlinda, resguarda más de 8.000 piezas arqueológicas. Entre ellas destacan la escultura de las Valdivias, Machalilla y Chorrera, pilares del periodo formativo. En la costa del Pacífico ecuatoriano, mucho antes de que existieran ciudades o imperios, florecieron culturas que moldearon la historia con barro, piedra y visión. Nos remontamos al periodo formativo, entre el 3900 a.C. y el 100 a.C., una era crucial en la evolución de las sociedades precolombinas del Ecuador. Aquí nacieron las primeras aldeas, se domesticaron plantas y se surgió uno de los legados más duraderos, la cerámica. Las Venus de Valdivia, pequeñas estatuillas femeninas de cerámica, nos hablan de la fertilidad, espiritualidad y estética. Con sus peinados elaborados y formas estilizadas, estas figuras no solo eran objetos de rituales, eran símbolos de identidad y cosmovisión. Por otro lado, esta escultura de la cultura chorrera representa una figura humana hecha de cerámica. Tiene cabeza grande, brazos pegados al cuerpo y está decorada con líneas y formas geométricas en colores rojizos. Fue creada hace más de 2000 años y probablemente se usaba en rituales o ceremonias. Durante esa época se empezó a desarrollar la agricultura, lo que marcó un cambio radical en las épocas anteriores. Este hecho contribuyó a que se volvieran sedentarios y a que surgieran las primeras división social de trabajo, las que se dedicaron a la caza y a la pesca y los dedicados a la agricultura y pastoreo. Aquí vemos herramientas como piedra de moler, coladores y vasijas de cerámica. Eran usadas en la vida diaria para preparar alimentos y realizar actividades importantes. Aunque son simples, nos muestran cómo vivían y trabajaban las primeras comunidades del país. Con el desarrollo de la agricultura, las comunidades ya no tenían que moverse constantemente. Al establecerse en un solo lugar, comenzaron a crear objetos útiles para su vida diaria, y así nació la cerámica. Vemos un cuenco con detalles geométricos que probablemente se usaba para guardar alimentos. En el centro, una vasija roja con cuello largo y asa, decorado con detalles finos, que pudo haber servido para ceremonias o rituales. Y a la derecha, otro cuenco con grabados detallados que muestran el arte y la creatividad de quienes lo hicieron. Estas cerámicas no solo son objetos antiguos, son partes de nuestra historia. Nos enseñan que desde tiempos muy antiguos las personas ya buscaban formas de expresarse, de crear y de dejar alguna huella. Durante el periodo de desarrollo regional, que va aproximadamente del 500 a.C. al 500 después de Cristo, las culturas indígenas que habitaban en Ecuador desarrollaron una serie de creencias profundas conectadas con la naturaleza y el mundo espiritual. En primer lugar, practicaban una religión politeísta, es decir, creían en varios dioses relacionados con elementos naturales como el sol, la luna y la tierra. Por ejemplo, rendían culto al Inti Raymi, al dios sol, a la Pachamama o a Madre Tierra. Como podemos observar en estas imágenes de aquí, nuestros ancestros también creían en los espíritus. Entonces, ellos plasmaban cómo ellos imaginaban que eran estos espíritus y aquí podemos observar varios de ellos. Además, tenían un profundo respeto por sus antepasados. Creían que los espíritus de los muertos seguían influyendo en los vivos. Por esta se aterraban o se aferraban a sus difuntos con ofrendas como comida, joyas, cerámica, para asegurarles bienestar en el más allá. También observaban a los astros y a los ciclos de la naturaleza. Muchos de sus ceremonias estaban relacionadas con la astronomía, especialmente con las fases de la luna y el movimiento del sol, que les indicaba los tiempos de siembra y de cosecha. También en estos periodos era común enterrar a los guerreros en grandes vasijas de barro, acompañados de objetos valiosos. Estos demostraban el respeto que les tenían
y la creencia en una vida después de la muerte. Durante mi visita al Museo Carlos Ceballos Menéndez, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas, me encontré con diferentes culturas y a su vez con diferentes periodos. Periodo de integración. Ahora hablaremos quiénes lo conformaron. La metalurgia. Esta se refiere al estudio y la técnica que trabajaron nuestros antepasados en los metales para extraerlos de sus minerales y así poder transformarlos en productos útiles. En la actualidad, la metalurgia se enfoca principalmente en el cobre y las comunidades iniciaron su producción de artículos que fueron tanto funcionales como ornamentales. Empleaban cobre, mezcla de oro y plata y perfeccionaban métodos avanzados de fundición, martillado y reconocido para elaborar piezas intrincadas y decorativas, resaltando así sus decoraciones, sillas ceremoniales. En este periodo, las agrupaciones étnicas como los manteños y huancavilcas se estructuraban de manera jerárquica, donde los caciques desempeñaban funciones de liderazgos en sus comunidades. Las sillas ceremoniales desempeñaban diversas funciones importantes, como un símbolo de autoridad representando el poder del cacique o líder de su comunidad. La utilización en ceremonias podría señalar ocasiones importantes, como rituales o reuniones significativas, fortaleciendo así la estructura social. Cámaras funerarias. Estas eran usadas cuando uno de los líderes fallecían y eran enterrados cada uno con sus pertenencias. Cada una de ellas tenía diferentes formas. Unas tenían forma de botellas, otras como de subterráneos y otras como cámaras funerarias mismas. Estos espacios eran diseñados por las culturas prehispánicas para albergar los restos de personas muy importantes dentro de la comunidad. Estas variaban según la región y su cultura. La tola. Muchas de estas eran utilizadas como tumbas para personajes importantes de cada una de las comunidades. Se encontraron restos humanos y ofrendas dentro de algunas tolas, lo que indica su uso como sepulcro digno. En algunos casos eran enterrados completos o en paquetes funerarios. Muchas gracias. La iconografía precolombina no solo representa un legado artístico, sino que es un testimonio vivo de las cosmovisiones, creencias y estructuras sociales de los pueblos originarios andinos. A través de sus símbolos y formas, estas culturas plasmaron su entendimiento del universo y su lugar dentro de él, creando un lenguaje visual que trascendió el tiempo y sigue siendo fundamental para comprender su historia y su identidad. El estudio de esta rica iconografía en sus diversas manifestaciones y transformaciones nos invita a valorar la profundidad cultural de las sociedades prehispánicas y a reconocer su aportación esencial al patrimonio cultural de América.